El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Tú tienes que tener un conocimiento que te lleve a la fe, y la fe una revelación. Cada cual pagará ante Dios, porque como hago, recibo. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios cubre al hombre. No le da una hoja de higuera, no. Le da una túnica de piel. El hombre hace delantales, Dios hace túnicas. La religión coloca lo efímero, Dios no. Coloca su Espíritu Santo en nosotros. Coloca su presencia en nosotros. Así que para hacer un traje, debía morir el portador de la piel. Porque Dios no fabricó. La Biblia no dice, y entonces dijo Dios, hayan pieles. No. La Biblia dice que Él hizo una túnica de piel. Esto se deja ver por lo que hizo Abel. Abel ofreció una ofrenda que contenía sangre. Esa sangre, al ser derramada, clama a Dios. Entonces la Biblia muestra que la voz o la sangre tiene una voz. ¡Ay! Estudienlo en la Biblia. Yo te informo, te doy conocimiento, tú escudriña, como los hermanos de Berea. Los de Berea, ¿qué hicieron? Escuchaban al apóstol Pablo, a Silas, oían el mensaje de salvación, oían que Jesucristo era la esperanza, que aquel que se decía en ese tiempo que era hijo del adulterio, eso decían, aquel que murió como un reo, como un culpable, como el peor criminal de la época, en una cruz, el peor castigo, era el Mesías, el Salvador. Que a usted vengan y le digan, es que fulano, y usted, pero ¿cómo así? Es que se hizo tanto y ahora, no, pero es el Salvador. Ellos miraron la escritura, analizaron, no comieron entero. Pero cuando tú no tienes conocimiento, cualquier viento de doctrina te lleva y te da dos vueltas y tú terminas alabando al pastor y diciendo, ay, magnífico pastor, qué bendición, qué alegría, pastor, ay, pastor. No, tú vea la palabra, escudriña la palabra. Entonces se hacían trajes, por lo tanto debía morir el portador de la piel. Y podemos deducir que era un cordero, porque todo el contexto bíblico de lo que se sacrificaba, lo que Dios ordenó en la ley, era un acto, un tipo de Cristo que es el Cordero de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 35. Jesús mismo dijo, Mateo capítulo 13, versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y si nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4, la Biblia dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto Abel, hablaba aún su ofrenda por él, o la ofrenda clamaba a Dios por él, o la ofrenda, la ofrenda daba testimonio a Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Abel buscó lo mejor, lo primogénito, lo más gordo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo se reduce a Dios. Por eso el propósito de este ministerio no es que tú lo reconozcas, es que tú reconozcas a Cristo, que tú veas a Cristo en tu vida, que tú no te preocupes, sino confía, espera, acalla, detente. No solo Caín no trajo lo que pide Dios, sino que desvirtuó la obra de Cristo en la cruz. Por eso Dios no mira con agrado algo que no era tipo de Cristo. Una papa, una yuca no es tipo de Cristo, porque no tiene que dar. No hay sangre en él. Era lo que Dios pedía. Ya que morir un ser inerte no es nada y no puede ocupar el lugar de Dios. Por lo tanto, la ofrenda que Caín trajo no podía ocupar su lugar para ser perdonado. Por eso no fue hallado justo. Es delicado llegar uno a Dios sin saber qué pide. Mucha gente cree agradar a Dios porque ayuna, porque ora, porque uno los ve que no se contaminan con el otro hermano. Ay, con usted no me puedo juntar porque usted es un pecador, me contamina. Fuera, estás en cruz de todo. No, 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 no. Caín trajo una ofrenda a Jehová del fruto de la tierra. La tierra solo puede producir lo terrenal. Abel trajo de las ovejas. Mire lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermano, ¿cómo así? Si Romanos dice que no por obras. Estamos de acuerdo, no es por obras. Pero cuando tú tienes conocimiento y ese conocimiento te lleva a actuar en fe y tu fe está basada sobre el conocimiento, hay revelación. Entonces se manifiesta una obra y esa obra es reconocida por Dios. Por lo tanto, usted es reconocido por Dios. Porque su obra, la ofrenda, hablaba por Abel, mas no de Caín. Y eso está diciendo Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, lo que ofreció Caín, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, ¿cuál sabiduría, cuál conocimiento había en Caín? Terrenal. No desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. O sea, la religión es sabiduría que no desciende del cielo, sino es terrenal, animal, diabólica. Versículo 16. Porque a donde hay celios y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por eso Dios le dice a Caín, pero ¿por qué cae tu semblante? ¿Por qué decayó? Si eso no fue lo que yo te pedí. ¿Por qué? Si bien hicieres y si no, el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Porque él fue con un carácter agresivo,
un carácter, y la religión es agresiva. La religión trata de hacer salir a Dios y enfrentar a Dios porque la gente lo hace. ¿Cuánta gente no sube de rodillas a Monserrate o se la pida o hace X cosa para obtener algo de Dios? Cuando Dios ya lo hizo por ti, solamente tú debes arrebatar. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos se pone fuerte y los valientes lo arrebatan. Abel trajo ofrenda de sus ovejas y de los primogénitos. La palabra primogénito hace alusión a Cristo, porque Cristo es el primogénito de Dios, el unigénito del Padre, y de lo más gordo de ella. Habla de una calidad. Ahora mira lo que dice Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mira qué diferencia. Dios dice de Abel, más excelente sacrificio. La Biblia registra que ambos creyeron en Dios y buscaban ser perdonados, por lo cual ambos buscaban la justicia de Dios. Y aunque sus trabajos eran diferentes, la ofrenda debía cumplir la exigencia que Dios pide. Debía tener sangre para cubrir las ofensas. Por eso la Biblia dice del ofrendante, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no pidió la ofrenda dependiendo de sus actividades, porque la palabra hebrea usada es minhat. Alguien se burla y dice, ay, pero es que usa términos hebreos. No, lo hago para que tú entres a contextualizarte con la palabra, porque recuerda que el hebreo, arameo y griego es una lengua muerta, ya no se habla, no se puede cambiar. Y la Biblia la tradujeron al griego, todo el hebreo, todo el arameo al griego. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, estaba la Biblia en griego. Cuando Pablo estudió en griego. Pero hoy ha habido una revelación y podemos estudiarlo en más contexto. Así que la palabra ofrenda significa ofrenda, tributo, presente, don, sacrificio, oblación. Pero el énfasis que se hace aquí es que es una ofrenda por el pecado porque contiene sangre. Por eso Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, Dios le dice, está bien lo que trajiste, pero no serás enaltecido, porque no contiene lo que yo pido. ¿Tú quieres ser perdonado? Tiene que haber sangre. Hoy te digo, tú quieres ser perdonado, ven a Cristo. No corras a la conferencia, no corras a aquel predicador, corre a Cristo, porque solo en Él hay salvación. Solo Cristo puede darte la paz que tu alma necesita. Esa falta en tu ser de tranquilidad, solo la puede dar Dios. Esa ausencia en tu alma, solo la puede llenar Dios. Y si bien hicieres, el pecado está a la puerta. O sea, Dios le dijo, ¿por qué vienes a mí con tu religión? ¿Por qué vienes a mí con tus propias fuerzas? ¿Por qué quieres agradarme como tú quieres? ¿Por qué quieres venirme a dar lo que tú quieres? Con todo esto a ti será tu deseo. O sea, conforme a lo que tú hagas vas a recibir y tú te enseñorearás de él.
Recordemos que el pecado tiene la etapa de que viene y se empieza a albergar en nosotros. Una vez ese pecado comienza a albergarse, comienza a dar un fruto, que es el obrar. Y una vez se obra, viene la muerte. Si bien en este periodo, conocido como el de la misericordia, donde no recibo lo que merezco, pero sí se debía ofrecer sacrificio o realizar una ofrenda de sangre por el pecado. El libro más antiguo de la Biblia, Job, se dice que Job fue escrito primero que Génesis. Se dice que Job fue contemporáneo de Abraham. Job 1.5 dice, y aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Así que el ofrecer un sacrificio en los tiempos de Abel, Caín, en este tiempo, en este periodo de la misericordia, que lo han llamado así varios estudiosos de la Biblia, donde hay varias dispensaciones, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesas. Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 19. Hasta ahí se extiende el periodo de la misericordia, donde tú no recibes lo que mereces porque ofreces un sacrificio a Dios. El ofrecer ese sacrificio tiene que ver con rendir, ofrecer a Dios una ofrenda. Por ello Dios no mira con agrado a Caín y a la ofrenda suya, pero sí dice la Biblia que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y mira lo que dice la Biblia. ¿Qué se dice de Abel? Alguien que escriba. ¿Qué se dice de Abel? Abel, ¿qué fue? Un pastor. ¿Qué más? ¿Qué ofreció sacrificio? A ver, ¿qué más? ¿Peleó con alguien? ¿Derribó murallas? No, solo ofreció un sacrificio. Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, léelo conmigo. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Así que tú puedes hacer algo y quizás no te tengan en cuenta, eres lo más pequeño, lo más inferior de todo lo inferior, porque para todo mundo eres un pecador, eres la peor porquería que puede haber. Pero si tú haces haces tú lo que a Dios le agrada, puedes pasar como nada, pero el testimonio queda en el cielo. Y Dios habla. ¿Cuánto tiempo lleva hablándose de Abel? ¿Cuántos siglos? Muchos. Tanto así que el Espíritu Santo atrae ese actuar de Abel y lo toma y lo mete en los héroes de la fe. Como si usted pasara por un museo. ¿Qué día íbamos con mi hijo por el museo y veíamos todos los próceres y lo que hicieron y todo? Aún habían prendas de ellos y con orgullo se guardan y se custodian y todo el mundo ve y todo el mundo... Así Dios hizo con Abel. Lo puso en un lugar de honor. Y Abel pasó muy poco tiempo. De hecho, la palabra Abel significa soplo. Pero no es ese soplo que Dios dio a nosotros, o ese neuma, o no.
ese soplo es algo pasajero, algo corto. Y si miramos la tipología de Abel con referencia a Cristo, tú quedas abismado. No lo alcanzamos a ver hoy. Empezando que la fe, vuelvo y te digo, información, hoy te estoy informando, a la vez te estoy dando un conocimiento, estoy haciendo crecer tu fe crece con el conocimiento que yo te doy de la palabra, porque no me he inventado nada. Y ese conocimiento hace que tu fe crezca, por lo cual hay una revelación. Entonces ya tú cuando hagas algo para Dios, lo vas a hacer con fe, porque hay conocimiento de que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir cuando tú actúes en fe. Fe más conocimiento, conocimiento más fe me lleva a la revelación, por lo cual cuando actúo en fe. La fe califica la ofrenda de Abel como más excelente que Caín. Esto nos invita a que todo lo que hagas debes hacerlo con fe para que Dios lo mire como lo más excelente. No importa que la gente no lo admire. No importa que la gente no te tienda cosas cuando pases. No importa que la gente te mire, como digo yo, para no salir feo, como por debajo del hombro. O te ignoren. O feo, como el moco en la nariz. Algo horrible. Alguien dirá, uy, pero qué asqueroso. Sí, así te pueden ver. Pero cuando tú haces algo, hazlo con excelencia. El ofrecer indica que se debía ofrecer una víctima o un sustituto. El error de Caín no fue su ofrenda, sino no fue ofrecer un sustituto, un ser que pudiera dar su sangre en redención, así como Dios hizo, porque es que Dios quita los trajes de higuera y les da túnicas. Ellos hicieron delantales, Dios quita el delantal. El delantal es algo que yo hago con mi religión, que yo hago para agradar a Dios. ¿Será, hermano, que esta postura agrada a Dios? Ay, Señor. Oh, papito lindo. No, no, no. Es Cristo. Es Cristo. Entonces, la ofrenda debía redimir y expiar el pecado. Caín presentó una obra o producto de su carne. No tenía revelación, no mostró a Cristo. Por eso alguien decía, pero los que murieron entre Adán hasta Moisés, ¿cómo fueron salvos? Y la Biblia me dice que todos conocieron a Jesús. Y lo conocieron por la ofrenda o el sacrificio que se debía hacer. Ya te lo mostré a través del libro de Job. Hacían una ofrenda o sacrificaban un animal. A través de ese sacrificio estaban diciendo, cárgalo a mi cuenta. ¿Se acuerda la historia del buen samaritano? Cárgalo a mi cuenta y lo demás yo te lo pagaré cuando vuelva. Cristo tuvo que descender a las partes más bajas para coger a todos aquellos que habían puesto en él su fe, que habían hecho la redención, la remisión, la expiación, el decir, bueno, mira, te giro este cheque, te compro todos los artículos, el cheque respalda lo que llevas, toma, te doy mi cheque. Ellos hacían eso, giraban cheques, y giraban cheques, y giraban cheques. Todos esos cheques va y los recoge Cristo cuando desciende al Hades o al Seol, y toma todos los justos y los lleva del seno de Abraham al paraíso en el cielo. Esto indica en griego que
la ofrenda es algo mejor, mayor en cantidad, en número, pero también en calidad. Es mayor en porción, pero esto se refiere a lo que Dios pide de Abel cuando ofrece su sacrificio. Por eso dice, más excelente. O sea, mejor, más en cantidad, en número, calidad, porción. Excelente. Y el sacrificio era el acto o la víctima, literalmente o figuradamente, porque Caín, lo que él quiso, no lo que Dios pide. Porque lo que Dios pedía no era un acto que llene, sino Dios pide un sacrificio de un animal que espíe. La fe te llena. Haz esto. Tantos padres, tantas Ave Marías y ya. Tú haces todo eso y sigues igual. ¿Será que algo fallé? No, pero vámonos con una más. No. Dios pide que creas en su Hijo. Dios pide que creas en Cristo. Dios pide que vengas a Él. Dios pide que en esta hora encuentres el descanso a tu alma, a tu existencia. Él quiere que vengas. El cumplir lo que Dios pide nos hace tener testimonio de Dios y por ende obtener la justicia de Dios, la cual se obtenía por medio del derramamiento de sangre. Hoy tú no necesitas sacrificar algo. Así que usted que de pronto es animalista, pero este señor está que... No, 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 ya no, ya Cristo lo cumplió. Ya no necesitas, porque ya en Israel no hay en este momento sacrificio de animales. No lo hay. Ahí googlealo. No lo hay. No hay templo, no hay nada. Cristo es el último sacrificio. Ya no hay más. El apóstol Pablo dice, Cristo es lo único. Ya no hay más remisión, ya no hay nada más que hacer. De hecho, un dato curioso. Cuando se hizo el tabernáculo, habían unos muebles. Pregunto, en el tabernáculo, ¿dónde quedaba la silla para que descansara el sumo sacerdote? ¿Dónde? A ver, todos los hermanos, ¿dónde? No lo había. No había. ¿Por qué? Porque ellos debían trabajar continuamente, no podían parar. ¿O no es así? Pregunto, en el templo, ¿dónde en el templo había una silla para que se sentara el sacerdote? En el templo que hizo Salomón. En el templo, ¿dónde? No lo había, porque se debían hacer sacrificios continuos por el pecado. Pero la Biblia dice que cuando Cristo hubo efectuado el sacrificio por el pecado, dice la Biblia, una vez terminó, fue y se sentó a la diestra del Padre. Como quien dice, ya cesó la obra sacrificial, ya cesaron los sacrificios, ya cesaron la ofrenda. Yo soy la ofrenda por tu pecado. Cristo es la ofrenda por tu pecado. Termino con esto. Abel logró obtener la justicia por haber ofrecido un sacrificio más excelente, el derramar la sangre de un inocente. Eso era lo que Dios pedía. Abel nos deja como mensaje que la justicia de Dios viene por el poder de la sangre del sacrificio. La justicia que hoy tenemos es porque creemos que hay poder en la sangre de Jesucristo para limpiar tu pecado. Es la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre de Cristo Jesús que te perdona. No importa lo que hayas hecho. Vuelvo y te lo repito. No importa lo que hayas hecho. Dios coge tu pecado. Préstame una hoja, hijo. Dios coge tu pecado como esta hoja. Esta hoja tiene todos los pecados. Adulteró, fornicó, mintió,
engañó, robó. ¿Qué no hizo? Y el Señor coge y dice, todo esto es tu pecado. Sí, Señor, y faltan otras hojas más. Pero ¿cómo así que faltan otras hojas? Sí, Señor, lo que pasa es que, no, si usted viera, Señor. Y Dios coge esta hoja, esta acta contraria, y la hace añicos. La destruye. ¿Qué hoja te puede culpar? Ninguna. ¿Qué te puede señalar? Ninguna hoja, porque Él coge esta hoja y la arroja. Y cuando tú ves, no hay nada que te culpe. ¿Qué necesitas hoy? Recibir a Cristo. Recíbelo de la manera que es, para que Él quite de ti esa naturaleza de pecado. Y para que cada vez que tú empieces a escudriñar la Escritura, Dios me perdonó. No hay nada que me acuse. Nadie me puede acusar. Ni el diablo ni los demonios. Que los demás quieran, ¿qué me interesa? ¿Qué me importa? Cristo me perdonó. Ya no hay nada que me acuse. Ya no hay una hoja. Una hoja, no, porque fue destruida, no. Así tú la quieras volver a desempacar, y tú por tu pecado, y porque tú no te aceptas que Dios te perdonó, y la quieres volver a abrir, pero nada, cada vez que la abres ella se rompe, porque ya Cristo la destruyó, y así tú quieras volver, tú te dices, no, pero está arrugada. Todo lo que hay escrito está ya ilegible. Ya deséchala, desecha tu pecado. Cristo te perdonó. La sangre tiene una voz. Ella clama a Dios. Por eso la sangre de Cristo clama al Padre cada vez que tú te acercas a Él. Es que la sangre de Cristo se derrama sobre tu vida. La sangre de Cristo se derrama sobre su ser. Y esa sangre de Él clama al Padre diciendo, es justo. Yo lo justifiqué, yo lo perdoné, yo lo limpié. Todo acto de fe o revelación es calificado por el escritor de la Biblia como algo digno de admirar y aceptable a Dios. Si Dios lo permite, hablaremos del carácter del ofrendante. Hablaremos de Abel y de Caín y lo que ofrece Abel y lo que ofrece Caín. Y esperamos terminar este hermoso tema. Si te gusta, solo te pido compártelo para que este mensaje pueda llegar a otro que lo necesite. Alguien lo puede necesitar. Alguien que necesite este mensaje, tú lo puedes extender. Y así podemos extender el reino de Dios. Muchas gracias por escucharnos, por compartir, por atendernos. Esperamos ser de bendición a tu vida y que el Señor pueda reafirmar y cumplir esta palabra que hemos dado, porque igualmente hablamos de Él, predicamos de Él y lo anunciamos a Él. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.